Hola, soy Juan de cocinando.cooking y aquí os traemos la segunda parte del vídeo del escandallo. En la parte anterior os explicamos algunos fundamentos, algunos conceptos importantes para hacer un escandallo y ahora os vamos a enseñar cómo hacer un escandallo en una hoja de cálculo para poder tener todos vuestros escandallos juntos y con las fórmulas pertinentes. Vamos a utilizar OpenOffice para esto, pero hay muchos programas que se pueden utilizar. Aquí lo que estamos haciendo es que voy a enseñaros primero cómo calcular el costo por kilo de un producto que compráis por pieza o por unidad o por paquete y queréis averiguar cuánto estáis pagando por kilo. Hacemos aquí rápido la tabla. Bueno, para el que no tenga ninguna idea de cómo utilizar una hoja de cálculo, es bastante sencillo, hay tutoriales en YouTube seguro que podéis encontrar. Yo aquí básicamente os voy a explicar lo básico que necesitáis para hacer estas tablas, pero no mucho más. Bueno, ahora ponemos aquí un poco de color. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? En este caso vamos a utilizar como ejemplo mozzarella, que normalmente es algo que se compra por bola y tiene un precio unitario. Y entonces vamos a poner el peso que tiene cada bola. En este caso pongamos que son 125 gramos. Como veis lo pongo en kilos, utilizo kilos a lo largo de todo el archivo porque es lo más sencillo para calcular. Porque normalmente lo que te interesa además es el precio por kilo, no el precio por gramo. Entonces ahora la fórmula que tenemos que poner es muy sencilla. Ahora lo que estoy haciendo que no se ve, pero estoy poniendo el formato de la celda en moneda, para que cuando escribamos los números nos aparezca como una divisa, que es algo muy útil. Lo tenéis que hacer dándole al botón derecho y os aparece formato de celda y ahí clicáis, vais a tipo de celda y podéis configurar el tipo de celda que estáis usando. Y como veis ahora pongo 1,1 y aparece ya en euros. Esta también está formateada como tipo de moneda. Entonces la fórmula es muy sencilla. Tenéis que dividir lo que os ha costado el producto por el peso de la unidad. Siempre que queráis incorporar una fórmula aquí tenéis que poner primero el igual y después la fórmula relacionando las celdas que vais a utilizar. Ahora aquí os voy a explicar el costo neto, cómo calcular el costo por kilo neto. ¿Vale? Esta tabla es un poco como la anterior, simplemente que he incluido el peso neto y el peso bruto. Y la merluza, los pescados son un buen ejemplo de productos que tienen peso neto y peso bruto. Y bueno, pues hemos comprado una merluza de 3 kilos. Limpia la carne para utilizar que nos quedan son 2,1 kilos. Y aquí ahora va la fórmula. Una vez más aquí estoy poniendo el formato de moneda. Estas dos tablas que os enseño aquí son, de hecho luego cuando hagamos el escandallo veréis que utilizo una de estas tablas. Estas son cálculos que se pueden hacer con una calculadora, no necesitas tener una tabla. Aquí estoy todavía intentando poner el formato de moneda. Esto del formato de moneda va muy bien. Bueno, normalmente si tienes el programa actualizado también te calcula el cambio en divisas y todo. Que no es muy útil para este caso, pero es importante saber ese tipo de cosas. Bueno, pues pongamos que hemos pagado 18 euros el kilo de merluza y ahora queremos saber cuánto nos ha costado. Esto es importante, 18 euros el kilo de merluza, no 18 euros los 3 kilos de merluza, ¿vale? Y la fórmula es la siguiente, es el peso, el costo total partido por el peso neto. Vale, aquí ahora lo que vamos a hacer es poner la fórmula para calcular cuánto hemos pagado por la merluza, que es el peso bruto multiplicado por el costo por kilo, y eso lo vamos a dividir por el peso neto y nos sale que el peso neto es 25,71. Esto es importante porque cuando hagamos el escandallo tenemos que
que en la tabla de escándalo lo veréis ahora, también tenemos la merma calculada y eso, que lo vamos a calcular ahora aquí. Pero es importante saber los pesos netos. Hay veces que te conviene poner el peso neto, hay veces que te conviene poner el peso bruto, depende cómo... También depende cómo tengas organizadas las fichas técnicas en tu... A lo mejor tienes una ficha técnica para limpiar el solomillo y a partir de ahí en los platos que va el solomillo pones el solomillo limpio ya como producción, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo calcular qué tanto por ciento de merma estamos teniendo en esta merluza. Si divides el peso bruto por el peso neto, lo que conseguirás es el rendimiento, es decir, si he tirado un 20%, me queda un 70% y eso es lo que recibirás. Si lo que quieres saber es la cantidad de merma que tienes, lo que tienes que hacer es restarle el 100% y entonces lo que te queda es la merma. Y ahora vamos con la tabla de escandallo. Varias cosas importantes. Tenemos que ponerle siempre un título. En este caso estoy haciendo como un poco una plantilla, así que pongo nombre de escandallo porque ahí era el nombre, el número de raciones o de packs y la versión. Con versión quiero decir cuál es la versión de esta receta en concreto que estamos haciendo. Pasa que con el tiempo las recetas se van mejorando, van cambiando, se cambian ingredientes, se cambian procedimientos y hay que tener un seguimiento muy claro de qué versión de receta es la última, es la actual y es la que tiene que estar en marcha. Con poner la fecha del día en el que se actualizó esa receta, yo creo que ya llega, no hace falta nada más elaborado en principio. Entonces, ¿qué información tenemos aquí? Tenemos ingredientes, tenemos peso, bruto y neto, los dos en kilos. Como veis, y ahora lo veremos cuando pongamos los ingredientes, está en kilos, por lo tanto, utilizaremos 3 decimales, ¿vale? Y ahora os enseñaré a ponerlos. Como digo, es importante porque nos interesa el precio, o el precio de todo normalmente lo tenemos en kilos, nunca en gramos, con lo cual por eso es mejor utilizar el precio, la cantidad en kilos. Bueno, hemos puesto también el costo por kilo, el costo total y la merma. Bueno, como veis aquí abajo he cambiado en el nombre de la pestaña, he puesto bocadillo de jamón y vamos a rellenar la receta. Es para un bocadillo de jamón y la versión, pongo fecha de hoy porque como no estaréis viendo el vídeo el mismo día que yo lo grabe, pero ahí iría la fecha en la que hacemos esta receta o la modificamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner al bocadillo de jamón? Pan, tomate, aceite, sal y jamón. En este caso es importante que si tenemos alguna nomenclatura en particular para los ingredientes, por ejemplo, si el jamón ibérico que compramos es marca Pepito, pues pongamos jamón Pepito, porque a lo mejor tenemos otra marca de jamón que utilizamos para la ración y para el bocadillo utilizamos solo el bocadillo Pepito, o el tomate este es el tomate de untar de tal o cual proveedor, lo pondremos ahí. También se puede poner una columna a veces en los escandallos con el proveedor o el código de producto si trabajamos con código de producto en nuestro restaurante. El tema es que tiene que estar claro qué ingrediente es y que coincida con el costo por kilo, ¿vale? Pues sobre todo, por ejemplo, en el jamón, dos tipos de jamón pueden tener precios muy diferentes y afecta mucho. Entonces hay que ir con cuidado con eso. Aquí entonces estaba poniendo el formato de moneda en las dos columnas de costo por kilo y costo, porque eso va en moneda. Y empezamos a poner las cantidades. Como veis, 3 decimales. Y ahora cuando acabemos de poner el peso, veremos cómo poner los decimales, que te aparezcan decimales en todo. Como veis ahora he puesto 100 gramos de tomate ahí. He puesto 0,1. Igual que en aceite de oliva. Bueno, en aceite de oliva me he equivocado porque era menos 20 gramos y he puesto 0,2, pero bueno, ahora lo corrijo.
Y de sal lo mismo, es 1 gramo de sal, no 10. Y jamón, vamos a poner 40 gramos de jamón, ahora 20 gramos de aceite, correcto, y vamos a poner para que nos salgan los 3 decimales en todo. Es muy sencillo, tenéis un botón arriba al que va a ir ahora el cursor, que es ese de ahí para añadir o quitar decimales. Ahí está, y como veis puedo añadir 3 decimales. Entonces ahora siempre, aunque yo ponga 0,1, me aparecerá 0,100. Ponemos la unidad en la que es todo esto. Como digo, habrá veces, en este caso son todo kilos, habrá veces que necesariamente tendrás que poner algo en unidades, como por ejemplo huevos o así, y no es importante, simplemente a lo mejor las fórmulas que están hechas no se aplican y hay que modificarlas para eso. Ahora voy a explicar lo de la merma, utilizando el tomate, que es el único ingrediente que tiene merma en esta receta. Tiene merma porque, bueno, vamos a frotarlo en el pan, como se hace tradicionalmente el pan con tomate en Cataluña. Podemos hacer 2 cosas con la merma. La segunda yo creo que es la más útil. La primera es poner una fórmula en la columna de merma en la que nosotros imputamos el peso bruto y el peso neto y te calcula cuál es la merma, que es la misma fórmula que hemos hecho en la pestaña en la que hemos discutido el costo neto por kilo. ¿Ves? Y ahí te pone, entonces si ponemos en 100%, te aparece ahí, es un 50% de merma. Esta es una forma de calcular la merma. Sin embargo, normalmente lo que hacemos es que sabemos el tanto por ciento de merma que tenemos de los productos porque trabajamos con ellos y esto es algo que, como he dicho muchas veces, tenéis que calcular vosotros mismos. Y bueno, normalmente se sabe. Entonces hay en muchas ocasiones que en realidad lo que quieres es poner la fórmula y de la manera que voy a dejar la plantilla es así, porque creo que es lo correcto, dejar la fórmula en la columna de peso neto. De manera que poniendo la cantidad de merma que creemos que tiene el producto, nos calculará el peso con la merma. Entonces, aquí nos detenemos un momento para explicar la fórmula esta, pero es muy sencilla. Es que al peso bruto le restamos el peso bruto multiplicado por el tanto por ciento de merma que nosotros ponemos. Y de esta manera conseguimos el peso neto. En este caso, con esta fórmula, si no tienes nada puesto en la columna de merma, te pone que es el mismo peso, pero si añades aquí cualquier tipo de, que tiene que ser obviamente en tanto por ciento, lo que vamos a hacer aquí es extender la fórmula a todas las celdas, arrastrándola, y como veis ahora si modificamos el pan nos cambia automáticamente el peso neto. Como iba diciendo, es para que veáis que está formulada la celda y que al cambiar aquí cambia allí, pero en realidad no, el pan no tiene merma en este caso, ¿vale? Así que lo quitamos. Ahora vamos a empezar a poner el costo por kilo y como os comentaba, el pan, pongamos que es una media barra de pan, hemos puesto 125 gramos, que es media barra de cuarto de bocata. Tenemos que averiguar, sabemos que los tomates nos han costado 4 kilos, 4 euros el kilo, perdón. El aceite de oliva por unos 4,5. Bueno, estos son precios inventados. Venimos a esta tablita que tenemos aquí, una barra de pan de cuarto, que son 250 gramos. Y por el que pagamos 85 céntimos, suponiendo que lo compramos un poco más barato porque gastamos mucho o algo así, y son 3,40 € el kilo. ¿Veis lo bien que viene esto? ¿Ves? Aquí veis la fórmula perfectamente, cómo se divide el rojo por el azul. Perdón, el azul por el rojo se divide y esa es la fórmula.
Vale, ahí van los 3,40 € por kilo de pan. Y ahora es muy sencillo, multiplicamos el peso bruto por el costo por kilo. Y ahora se puede arrastrar la fórmula en el cuadradito que se ve en la esquina inferior derecha del recuadro. Si estiras, arrastras las fórmulas de manera que se programan todas ya de golpe. Y al final ponemos aquí una celda con el coste total de la receta. Y básicamente esto es un escandallo, en este caso para un bocadillo de jamón. Ahora lo que vamos a hacer es un sumando en esta celda. Vamos a darle, bueno, como veis, me gusta poner colores y un poco de formato en los escandallos, porque si cuando estás viendo constantemente es más sencillo entender si has puesto colores y cosas para que se diferencien. Bueno, ahí lo que hemos hecho es una fórmula que se llama el sumando, que se puede hacer también poniendo un igual y sumando una por una todas las celdas, y ese sería el coste del bocadillo de jamón. Pongamos que tenemos 10, que la receta la hacemos de 10 bocadillos de jamón. Pongamos que, y esto a veces pasa, hay cosas que producimos en ciertas cantidades y siempre es la misma, o en grandes cantidades, entonces el 10 es sencillo porque se puede multiplicar fácil. Entonces aquí cambiamos todas las cantidades a lo necesario para 10 bocadillos, o sea, multiplicamos estos pesos por 10 todos. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular como si la receta fuera para 10 bocadillos. Como digo, hay recetas que porque las haces en grandes cantidades, a lo mejor todos los días preparas 20 bocatas para el desayuno o lo que sea, te interesa tener el precio del lote y después el precio por ración, que sería un bocadillo. También esto va bien para fichas en las que, para escandallos en los que estés calculando producciones, que las haces por kilo y quieres calcular el kilo. Básicamente es lo mismo, simplemente ahí arriba tendrías que poner la cantidad exacta que te da la receta, y en el coste por ración, que también lo discutimos en el otro vídeo, tendrías que dividir por el peso de la ración. Y además aquí incluyo que se puede incluir o no el precio de venta al público. La fórmula para el precio de venta al público, bueno, hay una así como, digamos, una multiplicación estándar de multiplicar el costo de materia prima por 3,5. Pero bueno, esto depende en realidad de la realidad de tu negocio. Puede ser 3,5, puede ser 4, 5, varía mucho. Eso depende también del costo de establecimiento que tengas. Y esto, bueno, como veis, se puede abrir una pestaña nueva, copiar esta plantilla en ella, de manera que ya la tengamos. Plantilla básica, digamos, para hacer un escandallo con toda la información necesaria. Y bueno, me imagino que se pueden añadir algunas cosas o hacerla un poco más compleja. Después, este tipo de archivos es importante tenerlos bien organizados, saber dónde los tienes. Como he dicho, tener la versión adecuada. Se pueden tener todas las recetas juntas en un mismo archivo, cambiando de pestañas, o archivos separados para cada receta. Eso depende un poco de cómo te gusta organizarte. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguirnos.